asumís en 10 días o algo así. En nuestra última nota del año con vos queríamos preguntarte algunas cosas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Sí, ya se acerca la fecha de Asunción. Queríamos preguntarte, Sí. por ejemplo, a ver, ¿qué aprendiste de la política durante tu anterior paso por el Consejo y cómo se armará en tiempos como estos una agenda de trabajo legislativo, sí, opositora para una ciudad como esta? O sea, es muy personal también, más allá de lo que cuadre políticamente, porque es como la armarías vos, ¿no? Por supuesto, yo creo que cada candidato cuando fue a elección, o en este caso cada concejal electo, tiene su impronta, independientemente del espacio político que nosotros formamos y las ideas que nos unen. Cada uno tiene una forma de trabajar distinta. Yo, en mis años que he pasado por la política y lo que tengo pensado, porque obviamente tengo un plan de trabajo que yo lo vengo proyectando y lo voy a seguir proyectando dentro del Consejo Deliberante, que es escuchar en forma continua a la gente. Yo creo que en la escucha, en el habla, en acompañar, en visitar al vecino, surgen los mejores proyectos porque surgen de las necesidades que ellos plantean. Nosotros estamos para cuidar al vecino, para proyectar en base a las necesidades de la comunidad y también para controlar que el Ejecutivo cumpla con eso. En base a eso va a ser el esquema de trabajo que vamos a plantear, que lo planteamos desde el espacio. Nosotros tenemos un trabajo, vamos a tener un trabajo dentro del Consejo Deliberante y vamos a tener un trabajo partidario con nuestros militantes, que ya tenemos organizada una agenda, y estar en forma constante en campaña, porque no es llegar al Consejo Deliberante, tener una función de control, sino también una proyección hacia el futuro. Y nosotros tenemos un proyecto del 2027. Y en ese proyecto lo vamos programando en base a las necesidades de los ciudadanos. Así que es prueba de error, pero sí con la proyección y no perdiendo el tacto de dejar de lado las inquietudes y las problemáticas que la comunidad tiene. ¿Un proyecto político o un proyecto de poder? Algunos mantienen una duda sobre eso con respecto a ustedes. No, en realidad nosotros pensamos con respecto a lo que nuestra comunidad necesita, lo hemos planteado en campaña, queremos un Bragado distinto y lo proyectamos en ese sentido, la campaña se dio en ese sentido. Con proyectos para Bragado, no fue solamente hablar de lo que sería el trabajo en el Consejo Deliberante, sino también se presentaron proyectos de la Laguna de Bragado, de lo que queríamos para la salud de Bragado, lo que queremos para la educación. O sea, nosotros tenemos un proyecto de gobierno para nuestra comunidad, es lo que nos moviliza a seguir y trabajar. O sea, la realidad es que el poder, por así decirlo, no sé si sería el fundamento en este caso, por lo menos en mi caso, creo que en el caso de la concejal Monzón tampoco, ni del resto de los concejales que dimos esta pelea electoral en las elecciones de septiembre, ¿no? Recordanos qué tal, cómo fue tu paso por el Consejo. Recordanos, además, entre qué años fue o En se el año dio. 2009, pero fui antes, digamos, concejal suplente en el lugar de Horacio Chivelo también. Y después en el 2009 con Unión Pro ya tuve mi banca. Yo presenté varios proyectos, bueno, en su momento que creo que se fueron sumando esos mismos proyectos y fueron elaborándose estrategias distintas sobre los mismos, por ejemplo el presupuesto participativo, no sé, muchísimos proyectos más que a la fecha pasó tantos años ya que no los recuerdo, pero bueno, sería ver el archivo porque uno al archivo no resiste. La impronta que le voy a poner al Consejo Deliberante es la misma que le puse siempre, por ahí con un poco más de criterio, menos impulso, porque los años a uno le hacen dar cierta experiencia de cómo manejarse, digamos, en la contienda electoral, siempre con respeto al que opina distinto, pero con la convicción firme de que el objetivo es valorar las necesidades de la comunidad, como te decía anteriormente. Así que, ¿cuánto tiempo fuiste concejal la vez pasada y qué te enseñó la política en ese entonces?
¿Qué me enseñó la política? Y hago la misma reflexión, eso es lo paradójico, ¿no? Que del 2009 al 2013, 14, sí, más o menos sacando la cuenta, porque en realidad fui antes del 2009 y después seguí un periodo más, fui mucho tiempo concejal, y paradójicamente sigo pensando de la misma manera. O sea, no es que cambie el criterio de cómo sería el concejal, qué tipo de concejal sería para la comunidad. Voy a seguir siendo la misma, por ahí con otras herramientas, por ahí con más años, con más experiencia. Tenía 25 años cuando asumí por primera vez. Creo que hoy ya tengo unos cuantos años más, lo que me permite tener otros criterios, poder cambiar de opinión también, porque es bueno cambiar de opinión y valorar otras cuestiones, pero siempre teniendo el eje en las, como te decía anteriormente, las necesidades de la gente, ¿no? Uno no puede sobrevolar o presentar proyectos que no representan a nadie, ni las necesidades de nadie. Creo que el trabajo va a ser en forma mancomunada, no voy a estar sola, vamos a trabajar en equipo. Vamos a convocar a la comunidad para presentar proyectos también y canalizarlos dentro del Consejo Deliberante, buscar anuencias, coincidencias y también trabajar sobre las diferencias. Eso fue lo que siempre hice y creo que voy a seguir haciéndolo, o sea que no... la rutina de trabajo va a ser en relación a esa forma que tengo planteado hacerlo. No ser una concejal de oficina, sino también una concejal que vaya al lugar donde se la requiere, donde un vecino pida que se acerquen. Bueno, ese es el tipo de trabajo que pienso realizar. Todo político corre con ese riesgo, ¿no? Con el de convertirse en un mero burócrata. Exactamente. ¿La vez pasada asumiste con el mínimo de lo que la ley exige para eso? Éramos 2 concejales. No, por edad, digo. Por la edad, claro, exactamente, por edad, sí, sí. Bien. Sí, sí. Fui la concejal más joven de Bragado en ese momento. Te cuento, ayer nos visitó Hugo Bernetti del Museo Ferroviario. Hugo siempre los acompaña, ¿no? No sé si llamarlo o simpatizante. Considerarlo un libertario más, pero veo que siempre que hacen algo, él está presente de alguna u otra manera, mantiene un perfil bajo, un lugar, digamos, sí, como muchos de los militantes. Un lugar reservado, digamos, para nada, no se expone para nada, exacto, pero siempre está presente o se acerca y participa. Sí. Bueno, a ver, no sé cuánto de medios consumís, tampoco si crees del todo lo que se dice o si te afecta en algún punto lo que lees, escuchás o ves. La diferencia con tu anterior paso por el Consejo es que hoy en día los llamados medios alternativos, o sea, las redes sociales, te permiten interactuar, por supuesto, discrecionalmente y de manera ilimitada con un otro o con los otros, ya sea para justificarte, defenderte o contraatacar. Bueno, aceptando las reglas del juego, ¿no? Cuando te toque, si te toca, que seguramente te va a tocar, o vos te sientas tocada, ¿vas a hacerlo? ¿Vas a entrar, como se dice, en la rosca? ¿Por qué presento esto? Porque, bueno, bien sabemos que en estos días un sector de la comunidad, entre vecinos, periodistas y dirigentes de la oposición, le saltaron a la yugular a Monzón por su votación inicial a la ordenanza fiscal impositiva, ¿no? Traidora es la palabra que más se escuchó, leyó y la más suave que recibió Daniela. La realidad que traidora no sabemos, no sé a qué hace referencia. Me parece que por ahí, como bien lo decías recién, esto de las redes, de la comunicación, de la posibilidad de escribir sin nombre y sin apellido, de los trolls pagos que hemos visto en la campaña reflotar en forma constante, no tienen criterio al momento de establecer, digamos, una posición política. Nosotros, como bien te lo decía, nosotros vamos a trabajar para la comunidad. La prestación de los servicios no tiene que ser subsidiada, para eso se paga una tasa, cuando la gente paga la tasa quiere que se preste un servicio.
Y es ahí donde el Ejecutivo entra en conflicto con la comunidad al no prestar el servicio que la comunidad requiere o por lo menos no sentirse satisfecho. Ante esta circunstancia, nosotros no teniendo mayoría, porque no nos toca votar a los nuevos concejales, sino sabemos que existe una mayoría automática en esta votación, que fue la preparatoria, ahora la impositiva, no se va a acompañar el presupuesto, este espacio no va a acompañar el presupuesto, porque obviamente la manera de que proyecta el gasto o la inversión en la comunidad pertenece a cada uno de los gobiernos, y si hay algo que en mi caso no estoy de acuerdo es cómo que gestiona este gobierno. No lo voy a, cuando tenga que decir algo que está bien lo diré, pero hoy no tengo nada que decir que me parezca que esté bien. Todavía no tenemos la habilitación del hospital, todavía no se solucionó ese problema y no se habló nunca más de eso. Seguimos perdiendo dinero en coparticipación en salud, se quemó basura donde se encuentra en nuestro gran basural para que el agua se lo llevara. Impacto ambiental, tampoco hizo una reflexión desde el Ejecutivo, tampoco sabemos quién del Ejecutivo es el funcionario público, o sea que hay un desmanejo, un descontrol administrativo, burocrático interno. Cayó en una zona gris el basural. Claro, justamente, ¿no? En una zona donde vino bárbaro que se barriera, digamos, la ceniza de todo el basural, con el cual no sabían cómo gestionar, digamos, esa basura. Muchísimos temas en los que no estamos de acuerdo, muchos menos cómo prestan los servicios, muchos menos cómo gestionan ese dinero. Pero obviamente al no tener una mayoría, nosotros tenemos que contribuir con la comunidad de alguna manera. El CUSI, por ejemplo, tenía la posibilidad de que se embellecieran algunas calles de la ciudad para incentivar el acercamiento de la gente a los comercios. Entonces, con ese criterio también se acompaña en impositiva para que se incorpore ese proyecto. No sé si tuviste la posibilidad con hablar con el presidente del CUSI, un proyecto fantástico. También se pudieron sacar, aprovechando la oportunidad de poder aprobar la impositiva, se pudieron sacar tasas que tienen que ver con la inspección, tasas de seguridad e higiene, porque no tenían una contraprestación, o sea, se pagaba la tasa, pero no se prestaba ningún servicio, por lo cual logramos que se elimine también eso. La publicidad también se eliminó, también negociando en esa situación en beneficio de la comunidad, en beneficio de los comerciantes. También se pudo sacar la tasa de marcas y señales. Y la realidad es que es imposible, al no tener la mayoría automática como hoy tiene el Ejecutivo, poder decidir si votar o no. Entonces, en esa falta de decisión o posibilidad, nos queda simplemente la posibilidad de colaborar en todo aquello que sea beneficioso para la comunidad, para el comercio, que sabemos que hoy la microeconomía recién está levantando incipientemente, que hay que reconocerlo. Tenemos una macroeconomía genial desde hace 5 años, la mejor desde hace 5 años en la actualidad, pero la microeconomía recién está avanzando. Por lo tanto, los comercios necesitan incentivo. Ahí estuvo Daniela Monzón sacando estas tasas que para nosotros nos parecía importante, que el CUSI pedía a gritos de hace muchísimas gestiones, y se pudo colaborar en ese sentido en la impositiva. Y con respecto a la tasa en salud, la verdad que es asombroso decir vamos a imponer una tasa en salud y no pedimos y no podemos habilitar el hospital y no denunciamos la cantidad de camas ni tampoco podemos tener un mayor presupuesto en salud. Parece contradictorio y sí lo es, pero es la salud. Y bueno, por eso Daniela está pidiendo que sea un fondo. Como no tenemos la posibilidad de decidir porque no somos mayoría, que no sea una tasa, que sea un fondo. ¿Qué implica que sea un fondo que esté afectado directamente a la salud, a aquellos que trabajan en el área, insumos para el hospital, y que no sea afectado, que no pueda ser afectada a otra partida? ¿Se entiende? Eso sería, por eso que no sea tasa y que sí sea un fondo, que sea afectado directamente a la salud, ya que no tenemos la posibilidad de poder tener una mayoría que nos permita decidir otra cosa. Si eso significa ser traidor, la realidad es que no lo creo. Yo hubiese hecho lo mismo. Este espacio no va a acompañar el presupuesto, como te lo dije anteriormente, y me parece que es la forma más loable de empezar a ver que tenemos que tener una evolución y una maduración cívica por parte de todos aquellos que formamos parte de todos los espacios políticos, ser criteriosos al momento de votar,
porque si queremos en algún momento ser gobierno, necesitamos también contar con una impositiva, con un dinero para poder prestar los servicios en debida forma. Nosotros lo haríamos en debida forma, en este caso no. Pero la realidad es que hay ciertas cuestiones donde se deben acompañar a efectos de que se cumplan con aquello que está presupuestado hacer, sobre todo cuando el oficialismo tiene una mayoría. Y no nos queda demasiada opción que buscar la vuelta para que lo que se haga bien, para que lo que se haga sea en beneficio de los ciudadanos. Si eso es ser traidor, y lamentablemente tenemos una definición diferente o manejamos diccionarios diferentes acerca de la traición. Así que yo la felicito a Daniela por dar esta pelea, por exponerse a esta situación, por pensar en la salud de Bragado como siempre lo hace, que es algo que tanto la preocupa, y por pensar en los comerciantes, por todos aquellos que nos reclaman todo el tiempo, que nos acordemos de ellos. Así que nada, me parece que ese sería el criterio del espacio. Bien, creo que el paquete completo, esto es ordenanza fiscal impositiva más presupuesto, se vota el martes próximo. Bueno, mucho más tiempo no me queda. Vuelvo sobre lo del territorio y esta ciudad. Esta es mi impresión, ¿no? Sí. Cada 2 años la oferta electoral se repite. Esto es lo que veo yo. Sí. Vos después decime lo tuyo, que en definitiva es lo único que importa hoy acá. Bueno. Y la gente se ve obligada a elegir a veces diferente, pero siempre entre los mismos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Eso me lleva a querer saber qué tipo de políticos necesita una ciudad como esta, tal cual se la ve hoy y se la vive a diario. Bragado tiene sus cosas, alguna vez lo hablamos, ¿sí? Por ejemplo, vos, ¿qué te pueden pedir y qué no te pueden pedir? No, en realidad no me pueden pedir aquello que vaya en contra de la legislación vigente o alguna, si me lo decís a los efectos de mi función como concejal. Como política en general, ya no sería política en general, sino también además tengo una función específica y una responsabilidad que me ha dado la ciudadanía. Entre otras cosas, política. Entre otras cosas, claro, sobre todo. Y esa función implica que uno tome determinadas decisiones al momento de, por ejemplo, votar una ordenanza. Bueno, todas esas ordenanzas o legislaciones locales que se quieran impartir o imponer no van a ser de mi atino en tanto y en cuanto no respeten las legislaciones que están por encima de ninguna ordenanza, sean provinciales o sean nacionales. Y después, con respecto a lo demás, me pueden pedir que todo aquello que sea para solucionar alguna cuestión, mediar, lidiar, trabajar en la disidencia y trabajar en las coincidencias. Yo creo que el Consejo Deliberante está dado para eso. Obviamente no acompaño casi ninguna de las obras de gobierno de esta gestión. Me parece una gestión nefasta. Nefasta. La verdad que cuando uno piensa en lo peor, todavía es posible. La realidad es que no veo una organización interna que beneficie y facilite el trabajo ni siquiera de los mismos empleados municipales. ¿No le encontrás nada como positivo? No, nada. Yo soy muy directa, no soy políticamente correcta cuando doy mis apreciaciones. No implica que no esté de acuerdo con la forma de gestionar y la forma de trabajar. No implica que no apoye todo aquello que favorezca a la comunidad. En eso para mí es irrefutable. Si es en beneficio de la comunidad, van a contar con mi voto y el voto seguramente del bloque en el cual participo y formo parte. Obviamente en pleno consenso con mis compañeros, los cuales vamos a trabajar en forma mancomunada. Pero la realidad es que me parece que está por encima, los intereses de los bragadenses siempre van a estar por encima de lo que yo piense de la gestión, ¿no? Así que si podemos aportar para que todo marche sobre ruedas o alguna gestión que pueda facilitarle a la comunidad o algún vecino alguna cuestión específica, voy a estar disponible para eso y obviamente van a contar con mi voto. Bueno, ya para ir cerrando, vuelvo sobre el tema de la agenda y de la gente. ¿Qué cuestiones van a figurar en la tuya, en tu agenda personal como concejal ya en funciones? ¿Qué cuestiones van a tener de a poco un URG
o van a estar subrayadas con el color que No, elijas? la realidad, los temas a tratar en el Consejo Deliberante por parte de nuestro espacio, eso me preguntás básicamente. Bueno, la realidad es lo que dijimos en la campaña. Nosotros vamos a mantener el mismo criterio. Vamos a trabajar sobre todo lo que tenga que ver con el parque industrial, sobre todo el comercio, la salud, la educación, el medio ambiente, sobre la producción. Todo lo que planteamos en la campaña, sobre esos temas vamos a trabajar. No vamos a borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Ni siquiera en las diferencias internas que podamos tener, ni siquiera en las diferencias externas que podamos tener. Vamos a presentar proyectos de ese tenor, vamos a convocar a los actores involucrados en los diferentes estamentos de nuestra comunidad, y allí vamos a comenzar el trabajo. Como te dije anteriormente, nosotros no tenemos un trabajo solamente en el Consejo Deliberante, sino proyectarnos a un proyecto de gobierno, por lo cual tenemos que ser respetuosos al momento de votar y de participar en el Consejo Deliberante, controlar la gestión y tener nuestro propio proyecto de cara a la comunidad. Bueno, ya el lunes que viene será diciembre. Sí. Y bueno, dentro de lo último que quería preguntarte es si pasás las fiestas acá, no sé cómo Sí, se compone tu familia, en familia, somos qué solés muchos. hacer para esta época tan particular del año, por cierto, o por qué suelen brindar. Contame todo esto y terminamos La acá. realidad es que somos una familia numerosa, en realidad numerosa porque yo tengo 4 hijos, mi hermana también tiene una niña, tengo cuñados, bueno, tengo solamente a mi mamá, pero bueno, también tengo mis suegros, o sea, la realidad es que somos un montón, y a veces se suman amigos, y por ahí cocinamos cosas particulares, pero bueno, lo típico que se hace en asado, y la verdad que siempre brindamos por la salud, por estar siempre unidos como familia, y yo siempre la cuota de mi comunidad. Parece por ahí políticamente correcto lo que estoy diciendo, pero todos los que participamos en el área política, yo creo de cualquier espacio político, cualquier bandera política, siempre tenemos la mirada puesta en que a Bragado le vaya bien, podemos coincidir o no. Entonces, bueno, en esta fecha, este año, voy a brindar por la posibilidad de tener salud, sobre todo, y la posibilidad de hacer un buen trabajo para la comunidad, porque la realidad es que siento una responsabilidad muy grande y debo cumplirla. Así que este año espero que sea el año para todos, que nos vaya bien, que vengan tiempos mejores. Los argentinos, los bonaerenses y los ciudadanos bragadenses nos merecemos vivir mejor. Esos serían tus deseos. Eso sería mis compartidos deseos. con los tuyos. Por supuesto. 4 chicos siempre. me dijiste tenés. Sí. ¿De qué edades? Sí. 21, 18, 13 y 6. Sobre todo con los más grandes. Con los más grandes. Que sí, que ya se van a estudiar. ¿Conversás? Que están estudiando. Sí. Justamente ellos me acompañaron, ellos repartieron boleta conmigo. Sobre lo tuyo. Sí, todo, sí. Ellos me acompañan. Por lo menos creen que lo que hago es importante, y yo le transmito que la participación en la ciudad que uno vive es importante desde el lugar que sea, en una asociación, en un club, en un partido político, el cual sea, hay que participar, tenemos que ser una comunidad participativa. Creo que de eso salen los mejores proyectos y las mejores ideas para poder progresar como comunidad también. Eso creo que uno le tiene que transmitir a sus hijos, y bueno, yo me encargo de hacerlo. Sobre todo los 3 más grandes, entonces. Sí, tal cual. ¿Ven con buenos ojos esta nueva incursión tuya dentro de la política y este nivel donde vas a quedar tan expuesta? No sé si lo logran medir, en realidad. Para ellos es importante, estuvieron muy contentos, muy atentos, con la participación que tuvieron también de acompañarme, de ir al partido, estar sentados, escucharme. Lo que venga, bueno, y lo irán viendo y lo irán midiendo, y bueno, yo les iré preparando, porque, como vos decís anteriormente, cuando uno tiene una exposición pública, sobre todo política, que la gente no lo ve bien porque cree que por ahí todos somos iguales, porque eso es lo primero que la gente dice, y yo lo entiendo, pero bueno, alguien esto lo tiene que hacer, y bueno, yo tengo compromiso con mi comunidad, siempre lo tuve, pese a que hacían más de 12 años que no participaba activamente. Creo que esta es mi oportunidad, tengo una responsabilidad que me dio la gente y la voy a cumplir, y creo, bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, y agradecida a la gente eternamente por volver a darme una oportunidad.
Bueno, son las 12:35. Bueno. Gracias por todo. No, muchas gracias por la invitación. Saludo a toda la audiencia.